Bueno, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo andan? Habrán visto otros videos míos en los cuales estoy en otra parte de la casa, pero bueno, según la luz del día y lo que tenga a mano voy buscando el mejor ambiente para grabar. Bueno, vamos a lo nuestro. Siguiendo con el tema del mundo a fines del siglo XIX, vamos a hablar de la cuestión comercial, es decir, cómo se relacionaban los países comercialmente. Bien, la cuestión era así. La mayoría de los países del mundo ya habían desarrollado el capitalismo, pero no todos habían logrado la revolución industrial. Entonces había países que tenían desarrollo industrial y países que todavía producían materias primas, ¿no? Materias primas son productos naturales. Agricultura, ganadería, minería. ¿No? Bien. ¿Cómo era la relación entre los países? Se daba en base al comercio entre las potencias que hacían las grandes potencias que habían logrado la revolución industrial, hablando de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, recién empezaba Rusia, y que eran los países industriales. Y el resto de los países en el mundo eran productores de materias primas. Bien, cada país que producía materias primas lo hacía en base a sus ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir esto? Las ventajas comparativas es que cada uno de los países o de las regiones producía lo que más le convenía naturalmente. Por ejemplo, Argentina, que tenía el clima y la tierra más propicia para hacer trigo y ganadería, ganado vacuno, se dedicaba a eso. Otras regiones, como por ejemplo Brasil o el Caribe, tenían su clima y su tierra más propicia para otras producciones como el azúcar, el café, las frutas tropicales. Entonces, ellos le vendían al mundo esos productos y nosotros vendíamos nuestros productos. Uno podría decir Argentina también produce azúcar, pero bueno, la de Brasil era más barata y estaba más cerca de los centros, entonces Brasil producía azúcar. Y Argentina, carne y trigo. Bien. ¿Cómo se dividían los dos grupos? Por un lado estaban los países industriales, ¿no? Y dentro de esos grupos estaban las grandes potencias coloniales, es decir, países que tenían colonias, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia, y países que eran relativamente nuevos, que se habían formado hace poco, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia podía ser también en el norte, Rusia que había alcanzado. Es decir, todos estos habían alcanzado la revolución industrial pero no tenían colonias, no tenían a quién venderle. Y el resto del planeta, en el cual tenemos Asia y África, que la mayoría era colonia o de Gran Bretaña o de Francia, comerciaban materias primas con ellos. Y después los países libres, como por ejemplo los países de América Latina, entre ellos el nuestro, comerciábamos materias primas, como dije antes, carne y trigo. Entonces, bueno, eran todos felices, cada uno le vendía su producto al otro, nosotros le vendíamos a Inglaterra y a Francia carne y trigo, ellos nos vendían ropa, herramientas, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el cual una de esas potencias empezó a tener un desarrollo muy grande. En realidad no una, sino dos. Alemania y Japón. Pero vamos a hablar del caso de Alemania. Alemania fue el país que más creció industrialmente, pero no tenía, hacia 1900, la posibilidad de colocar sus producciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mercados ya estaban comprometidos por ser colonia o no con Gran Bretaña y Francia. Entonces ahí empezó a haber un conflicto entre las potencias europeas por ver quién vendía sus productos industriales afuera. Bueno, y de ese conflicto, que después lo vamos a ver en un siguiente video, deriva lo que es la famosa Primera Guerra Mundial. Bien, pero bueno, por ahora lo cortamos acá, y
me interesaría que sepan bien este tema de el comercio mundial y las ventajas comparativas, para después pasar al siguiente.